Buenos días. En nombre del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes al curso introductorio de la Cuarta Corte de Posgrado 2025 para la admisión de los y las aspirantes en las especializaciones Derecho Indígena, Derecho y Globalización, Medios alternativos de resolución de conflictos y proceso social del trabajo del Instituto. De pie. Se encuentran en el auditorio del evento académico general del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Doctor Franklin González, coordinador de investigación del Instituto de Investigación y Posgrado, coordinador de investigación y posgrado del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Pueden tomar asiento. De manera especial, en este momento, saludamos a los coordinadores y coordinadoras de los programas de posgrado. Magíster Ángel Bastardo, coordinador del programa Especialización en Medios Alternativos de Resolución de Conflicto. Nereida Hernández, coordinadora del programa Especialización en Proceso Social del Trabajo. Doctora Janet Torres, coordinadora del programa Especialización en Derecho y Globalización. Doctor Eric Gutiérrez, coordinador del programa Especialización en Derecho Indígena. Doctor Jesús David Rojas, coordinador del programa Maestría en Derechos Humanos. Magíster Leslie Viloria, coordinadora del programa Maestría en Derecho Constitucional. Magíster José Gregorio Rodríguez, coordinador del programa Maestría en Crítica Jurídica. Agradecemos la presencia de la profesora Chaidemir Rueda, secretaria general del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Magíster Carolina García, directora de despacho de la Coordinación General del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, y al cuerpo docente del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Invitados especiales, aspirantes, sean todos bienvenidos. Por favor, colocarse de pie. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la voz del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías.
Como preámbulo a este hermoso evento académico que hemos preparado para cada uno de ustedes, a continuación, la presentación del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, a cargo del doctor Luis Fernando Damiani Bustillo, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y coordinador general del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Buenos días de nuevo. Buen día. Y a los aspirantes, bienvenidos al Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Un saludo afectuoso a los profesores, a los coordinadores, al personal administrativo del Instituto de Investigación y Posgrado. Bien. Nos encontramos en la mañana de hoy reunidos en este espacio para reflexionar sobre el Instituto de Investigación y Posgrado. Es decir, cuál es su estructura, cuál es su funcionamiento, cuáles son sus características y qué es lo que hace la especificidad de este instituto. La razón de ser es que debemos saber a dónde estamos entrando, a dónde estamos aspirando a entrar, qué esperamos nosotros de ustedes, qué esperan ustedes de nosotros. Y no hay nada mejor que un instrumento fundamental, que es nuestro instrumento, que es el documento rector. Aquí encontramos las características fundamentales de este espacio. ¿Y por qué es importante los 3 días en que nos vamos a encontrar aquí en el instituto? Porque a veces tenemos unos objetivos trazados, si tenemos algunas aspiraciones, tenemos unas prenociones o prefiguraciones de qué es lo que es el instituto, pero es necesario que tengan la información suficiente tanto para ustedes tomar una decisión como para nosotros también tomar esa decisión. Es decir, un diálogo, un intercambio que vamos a tener en las mesas, que vamos a tener con las entrevistas. ¿Por qué? Porque, vean bien, este es un instituto de investigación y posgrado. Es decir, un instituto del Estado venezolano, del Poder Judicial venezolano, que forma dentro de todo el aparato educativo del Estado curso de segundo nivel. Es decir, después que nosotros cumplimos los formalismos para obtener una licenciatura, optamos por obtener un posgrado. Pero para obtener ese posgrado se necesitan unos requisitos fundamentales. Y el requisito fundamental del instituto es que es un instituto de investigación. Es decir, que fundamentalmente tenemos que aprender a investigar
producir una descripción, un conocimiento, una explicación de nuestro ámbito de estudio. Es decir, el mundo jurídico, la dimensión jurídica, sus concreciones y materializaciones en las diferentes formas en que se manifiesta el derecho. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros venimos de una licenciatura. Y una licenciatura no forma como técnico del derecho. Es decir, nosotros vamos a nuestras escuelas de derecho, memorizamos la norma, estudiamos no mucho de doctrina, pero fundamentalmente es una formación técnica, funcional, operativa para el ejercicio del derecho. Cuestión fundamental e importantísima en toda sociedad. Pero un instituto de posgrado ya no nos vamos a aproximar al derecho solamente de manera técnico-operativa. Sabemos muy bien que en nuestro trabajo, como abogados, como jueces, como auxiliares de justicia, para poder aplicar el derecho, solamente tenemos que subsumir los hechos, los acontecimientos dentro de la norma y sacar conclusiones. Repito, esto es importante porque ahí hay un movimiento del pensamiento, en lo que se conoce desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista del método del pensamiento, con la lógica deductiva. Es decir, que nuestro proceso de estructuración mental, al cual fuimos sometidos durante nuestra carrera, es dentro de la metodología o el método deductivo. Bien. El derecho, todos sabemos, en el campo de la ciencia, tiene un papel prescriptivo. Es decir, prescribe y regula los diferentes tipos de relaciones e interacciones que se dan en todas las dimensiones societales. Es decir, la conducta, el comportamiento debe ser de determinada manera. Existe lo que la doctrina ha llamado un pacto social, que tipifica no solamente normas, sino principios y valores de cómo debe ser nuestra conducta y nuestro comportamiento. Pero también aprendemos en esas relaciones que se dan en la sociedad, cuando existe lo atípico, la anomia o lo delictual o la falta. Y sabemos que el Estado tiene la facultad y tiene la potestad de sancionar a aquellos quienes no cumplen con la norma. Yo decía esto porque nuestra formación en la licenciatura, que es la reflexión para poder caracterizar nuestro instituto, es muy técnica e instrumental. Técnica y prescriptiva, muy prescriptiva. Por eso que nosotros, por ejemplo, en los libros de derecho encontramos un artículo y después viene la explicación del artículo y lo que se hace es repetir
con otras palabras lo que dice el artículo. Pero es un libro, un manual de derecho constitucional, un texto de derecho constitucional. Viendo fundamentalmente, después hay unos que profundizan más en el campo de la hermenéutica, en el campo de los sistemas interpretativos. Pero fundamentalmente como que dejamos de lado los sistemas interpretativos, las diferentes doctrinas que nos sirven para interpretar. Ni siquiera tenemos una reflexión de con qué teoría, qué paradigma estamos interpretando. Mejor dicho, no nos lo dicen. No nos lo dicen. Pocas escuelas, y ustedes lo saben muy bien, no les han dado los fundamentos de los cuales están pensando, de los cuales están interpretando, de los cuales están comparando, de los cuales están explicando. O las teorías doctrinas que nos permiten el acto de comprensión. He dicho esto porque partiendo de esta caracterización, no la voy a profundizar, porque todos ustedes la han vivido, ustedes han pasado por un proceso de formación en la licenciatura de Derecho, es lo que nos va a permitir, y es lo que le quiero transmitir, cuál es la especificidad de este instituto. ¿Cómo podemos caracterizar este instituto? Yo hace un poco de historia, le escribí. Voy a leerla rápidamente y después, bueno, entraremos en la explicación. A mediados del año 2013, por disposición de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, asumí la responsabilidad de coordinar un equipo interdisciplinario para elaborar el documento rector del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Ustedes saben que para que exista un posgrado tiene que ser reconocido por el CNU, Consejo Nacional Universitario, en el cual participan los 99 rectores. En ese momento elaboramos este documento y el CNU, a partir de 2016, aprobó los 7 posgrados que tenemos aquí en el instituto. Y hago un paréntesis, en este momento estamos elaborando 3 nuevos posgrados para presentarlos en el transcurso del año al CNU. Es decir, que nuestros posgrados están legalizados y legitimados por el Consejo Nacional Universitario. Aceptar este reto en ese momento implicó volver a pensar qué cosa es el derecho, cuáles son sus funciones en la sociedad y tomar conciencia que la reforma de la enseñanza del derecho y de sus contenidos curriculares en ese momento era urgente y continúa lo siendo en la Venezuela actual. ¿Por qué? Teníamos una constitución del año 99, teníamos unas leyes preconstitucionales, existía una propuesta de proyecto de país, de sociedad, y por tanto el derecho tenía que mutar como muta la sociedad. Y es lo que tenemos presente hoy. Venezuela está en movimiento. En ese momento trabajamos con el Plan de la Patria, segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, y el
plan estratégico del Poder Judicial. Esto es el basamento jurídico que orientaba y organizaba tanto el funcionamiento como la administración del instituto, que lo encontramos en el documento lector que algunos de ustedes han leído y otros que van a estar leyendo. ¿Por qué digo esto? Porque el instituto se ha ido moviendo como se mueve la sociedad, como se ha venido moviendo la sociedad venezolana, en sus conflictos, en sus contradicciones, en sus antagonismos, que se manifiestan en todas las dimensiones de nuestra sociedad. Bien, por ejemplo, estamos trabajando ya entre el plan de la patria y las 7 grandes transformaciones. Lo estamos estudiando y lo estamos analizando. Y tenemos la obligación en nuestro instituto ir adecuando al lineamiento y a las orientaciones de la propuesta de un proyecto, claro, un proyecto en contradicción, hay otros proyectos. Y en esa dinámica se viene desarrollando la historicidad, en la que cada uno de nosotros, con mayor conciencia o sin menor conciencia, somos actores. Bien. En ese momento, partiendo de la coyuntura, de la etapa que estábamos viviendo, se nos presentó la cuestión de la formación profesional de abogados, jueces, juristas, es decir, de los actores que tienen a su cargo la función de interpretar, aplicar, reglamentar los códigos, las leyes y nuestra Constitución. Es decir, la formación de quienes hacen realidad los principios que subyacen en las propuestas jurídicas. Esto nos lo planteamos como debe ser un asunto fundamental de toda sociedad. Y es por eso, y lo vamos a desarrollar a posteriori, la importancia no solamente de la educación en la sociedad, sino poder entender la interconexión de este instituto con la sociedad venezolana en esta etapa actual. Es decir, este instituto nos da un pasivo histórico. A veces, por la misma formación y las atracciones, nos articulamos y relacionamos. Es una relación fundamental para poder entender lo que es un instituto de investigación. Bien, en ese momento nos preguntamos qué tipo de profesional requiere el contexto venezolano, requiere la sociedad venezolana. Nos preguntamos cuáles son las necesidades cognitivas que requiere el profesional del derecho. ¿Cómo se elabora el conocimiento jurídico? ¿Cuál debe ser su formación ética, moral y profesional en la práctica jurídica? La cuestión para nosotros de la enseñanza del derecho, el ejercicio de la abogacía, que se convierte en una forma directa de incidir en la política pública de toda la nación, debe formar parte de cualquier agenda de reformas institucionales, apoyada en el espíritu de nuestra Constitución del 99, que pretende superar el estado formal de derecho y establecer un estado social, democrático, de derecho y de justicia.
Esta afirmación se puede comprobar, sin verificar, haciendo un estudio comparativo que lo tenemos que hacer entre la Constitución de 1961 y la Constitución del 99. ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuáles son los principios? ¿Qué tipo de derecho existía en la Constitución del 91? ¿Y cuál es el salto cualitativo de nuestra Constitución del 99? ¿Qué significa pasar del imperio de la ley al imperio de la Constitución? ¿Qué significa pasar a un Estado constitucional? En nuestra maestría en Derecho Constitucional se trabaja en profundidad esos temas. Y no es un problema de cultura general. Después podemos ver, cuando conectemos el conocimiento y sociedad, la importancia que tiene para la patria y que tiene para el país formar investigadores. Esta nueva coyuntura histórica nos obliga a repensar la educación jurídica en nuestro país. Con la Constitución del 99 estamos en presencia de un complejo proceso de reforma intelectual y moral, que asume una nueva opción ética, humanizadora, que implica el desafío de formar un nuevo tipo de ciudadanos, de profesionales del derecho. Las instituciones educativas, como la nuestra, son el fundamento y el lugar privilegiado de tal reforma. Y es ese momento impostergable, y para seguir, estamos juntando, nos reunimos, trabajando, estamos adecuando nuestros programas, nuestras mallas curriculares, construyendo reformas. Es impostergable redefinir los procedimientos y los escenarios pedagógicos, recrear y renovar y transformar el sentido de la educación de cuarto nivel y específicamente la política de enseñanza, de investigación de nuestras instituciones educativas de ciencias jurídicas. Nuestro Instituto de Investigación produce investigación jurídica. Investigar hace referencia, dentro del marco de la actividad científica, al proceso inquisitorio de fenómenos de naturaleza jurídica, con el propósito de comprenderlo para poderlos explicar. El Instituto de Investigación pretende realizar tres funciones importantes en su producción cognoscitiva, en su producción de conocimiento. Iniciar, reformular, clasificar teorías jurídicas. En el Instituto propiciamos una política académica que pretende ampliar las líneas de investigación del y sobre el conocimiento jurídico, incorporando en las políticas de investigación distintos paradigmas científicos. Esto es lo que consideramos la democratización de la educación, la democratización del saber. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de estructuración mental a los que fuimos sometidos en nuestras universidades, sin decírnoslo, nos enseñaba un solo paradigma. Ahora hablaremos de eso, que es lo que se conoce con el nombre del formalismo jurídico, el positivismo jurídico. Creemos
en la democratización del conocimiento. Es necesario conocer los diferentes puntos de referencia, las diferentes teorías, pero también entender las contradicciones entre las teorías. Entender los intereses que están detrás, no solamente de teorías o de la parte sustantiva de estas teorías, sino también de las metodologías que se utilizan para esta construcción de un sistema explicativo. Además de la dogmática del derecho, que es el paradigma hegemónico en la Facultad de Derecho, no solamente venezolana, sino fundamentalmente de Occidente, de la hegemonía occidental, de los países del bloque atlántico, ¿no? Sustenta la postura intelectual según la cual el sistema jurídico es, sin excepción, la razón jurídica misma. Queremos acercarnos al estudio de esta disciplina desde el instituto, desde enfoque teórico metodológico completamente distinto a lo de la dogmática jurídica. Vean bien, estos fundamentos de la dogmática jurídica, por lo menos mi experiencia, era lo que estaba como fundamento escondido y encubierto de los programas y de las mallas curriculares. ¿Qué hicimos nosotros? No podemos encubrir nuestro fundamento. Esa es la importancia por la cual quiero que se lean este documento. Aquí está. Es un acto de conciencia. Estar consciente. Si nos vamos a meter en un espacio, tenemos que saber en qué espacio nos estamos metiendo. No es que vamos a buscar una cosa que no andamos buscando. Tenemos que saber si este es el lugar, ustedes van a encontrar lo que están buscando. Por eso es la razón, no solamente de nuestra intervención estos 3 días, sino de la reflexión y de la discusión, ¿no? Bien, es sin duda fundamental el paradigma dominante, lo estamos rechazando, es fundamental. En efecto, es importante conocer, como lo conocemos y como nos lo enseñaron, desde la perspectiva de Kelsen, en su texto Teoría Pura del Derecho de 1934, intenta constituir una teoría pura del derecho, eliminando en la ciencia del derecho todos los elementos metajurídicos. Tomado de disciplinas cercanas, es decir, la moral, la ciencia política. Cuando usted lee, como nos formamos, que es lo que nos enseña Kelsen, que Kelsen lo toma de Kant, netamente kantiano, nos enseña que la moral y la política están fuera del derecho. Por eso cuando estudiamos derecho, somos incapaces, digo en el sentido, si trabajamos con ese paradigma, de relacionar el derecho con otras dimensiones de la sociedad. Y lo adelanto para decirlo más adelante. Es por eso que nosotros queremos conocer el derecho desde el derecho. Por eso es que, por esa formación, queremos conocer la estructura y el funcionamiento del derecho desde adentro del derecho. Señalo esto porque esta no es la visión del instituto, la visión del derecho, la manera de concebir el derecho.
Ustedes me preguntan, bueno, ¿y por qué insistir sobre esto? Porque en este instituto el derecho es el objeto de investigación. Es decir, que el instituto se sale un poco de esa formación técnica operativa del derecho y entra en otra dimensión del derecho, que es decir, en una postura completamente diferente a la postura kantiana o a la postura kelseniana. Más adelante explicaremos cuál es esa postura. Pero lo importante es que vean que hay en esta reflexión que les estoy contando en los comienzos, una reflexión, el documento rector es síntesis del debate y de la reflexión. Vamos buscando de qué lugar vamos a entender el derecho, de qué lugar vamos a comprenderlo, de qué lugar vamos a explicarlo, de qué lugar nos vamos a aproximar a él para aferrarlo, para aprenderlo. ¿Por qué? Porque la manera, y lo consideramos y lo podemos argumentar, de ese paradigma que fuimos sometidos a los procesos de estructuración mental en la escuela, yo creo que en vez de entenderlo, lo que producen son encubrimiento, ocultamiento de la realidad social. ¿Por qué? Ese es otro tema, pero lo podemos reflexionar, pero es importantísimo porque aquí estamos en una institución educativa. Porque parece que mucha de nuestra escuela lo que quiere formar, en términos de la sociología norteamericana, es siervo del poder. Cuando digo siervo del poder del sistema de organización social. No estoy hablando del poder en los chiquiticos, estoy hablando del poder del sistema de organización social. Entonces se necesitan profesionales reproductores, que las cosas no cambien. Por eso que el derecho tiene una característica, el derecho es obstáculo social para los cambios. Por eso es que nosotros, los abogados, somos muy conservadores. Muy conservamos, claro, porque el derecho conserva. Por eso es que someternos a cambio jurídico, a construir la nueva norma, que guía y orienta unas nuevas relaciones sociales, mucho más humanas, mucho más sólidas, nos cuesta. Por nuestra estructura mental. Porque estructura mental, producto no de nuestra interioridad, producto de las determinaciones conceptuales en las cuales fuimos formados. Estamos hablando de formación porque estamos en un instituto de formación, que reflexionamos sobre la formación y que nuestros estudiantes tienen que pensar sobre la formación. Por eso el debate, por eso la discusión, por eso es que es un instituto con ciencia de investigación para formar investigadores en el campo jurídico. La parte operativa es muy sencilla. Leo esto. De acuerdo, pero muchachos, yo me agarraba una ley y me las aprendía de memoria. Ya tenía. Y siquiera uno podía decir, bueno, pues déjame más o menos tenerla ubicada para buscarla después. La formación de uno era de memoria. O sea, una formación memorística. Aquí nuestra formación fundamentalmente es, repito, de utilizar el cerebro para razonar. O sea, es razonar la realidad social y la articulación de la realidad jurídica con la sociedad. También
También es fundamental la hermenéutica jurídica, que aspira a develar el sentido del derecho y explicitar los valores que están presentes en la regulación jurídica. De un autor que seguro lo trabajamos en Introducción al Derecho, de Savigny, sabemos que hay que apelar a determinados elementos de interpretación para interpretar correctamente una norma jurídica. Y que uno de esos criterios, además del criterio gramatical, del criterio lógico y el sistemático, es el elemento histórico fundamental para poder interpretar. Es decir, esto nos llevaría a salirnos de Kant y de Kelsen, libro del derecho, y a ver el papel que juega el elemento histórico en la construcción del derecho. Por ejemplo, en mi intervención, los 25 años de la Constitución Nacional, de nuestra Constitución del 99, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el tema que trabajé fueron condicionamientos históricos y materiales de la Constitución del 99. Si no hubiera estado dentro de ese paradigma, mi cerebro no hubiera hecho esa relación. No hubiera construido esa relación. Porque si hubiera estado dentro del paradigma kelseniano, formalista, positivista, allá dentro del derecho, no hubiera podido construir esa relación. La relación está ahí. Podemos ver. La Constitución del 99, construcción de un nuevo pacto social. Existía diferentes manifestaciones del conflicto social. Existía la subversión social. Acciones como el Caracas. Y en ese momento, consciente o inconscientemente, se necesitaba un nuevo orden social. De la Constitución del 99. Es decir, el origen está fuera del derecho. Y después, el derecho produce fenómenos sociales, fenómenos históricos. Esa Constitución y las leyes habilitantes producen el golpe de Estado en 2002. Es decir, vean el golpe de Estado como hecho social, ¿no? Bueno, como fenómeno que produce una sociedad, que nace en el seno de una sociedad, que es un acontecimiento social. Eso está articulado, o sea, el derecho sale de nuevo hacia la sociedad. Digo esto para ir adelantando cuáles son nuestros supuestos y nuestros puntos de partida para entender y comprender qué cosa es el derecho, qué cosa es lo jurídico, la dimensión jurídica, y dentro de esa dimensión jurídica las estructuras y las instituciones en las que cada uno de nosotros pertenece. Estaba pensando ahorita cuando estaba explicando esto de la Constitución del 99, que yo me acuerdo cuando yo era estudiante de Derecho, me causar risa, ¿no? Yo quería ver el Estado, y no veía el Estado, y lo quería ver. O sea, cuando digo ver, la categoría que tengo en el cerebro, adecuándose a la relación entre el significado y el significante. Pues yo digo micrófono, ya facilito verlo. Cuatro características, pero el Estado. Mientras más estudiaba Derecho, teoría del Estado, menos lo entendía. Menos lo entendía. Claro que no lo podía entender, menos podía repetirlo en memoria. Y eso pasa con varias categorías, ¿no? Y ahí donde existe
digamos, y la motivación a seguir estudiando, porque hay conceptos que uno los utiliza y después con el tiempo uno los asimila. Bueno, a mí cuando muchacho, el concepto de teoría no lo asimilaba. Asimilaba teoría, o sea, no lo hacía amigo. Y le daba, y le daba, y le daba, y así pasa, ¿no? Por bueno. Y un día lo oí, hablando de mi experiencia, ¿no? Pero no tiene, oí a un profesor de Canadá, de la Universidad de Alberta, el padre de teoría y sistema, que se llama Anatol Rapoport, profesor de Canadá. Y él en una conferencia dijo esto, y me quedó en la cabeza, y decía, lo repito, digo, no hay nada más útil en la vida como una buena teoría. Me quedó, no hay nada más útil en la vida que una buena teoría. Lo repetía, pero no lo entendía. Oye, y preguntaba y nadie me lo podía explicar. ¿Qué significa eso? Y más, un venezolano que viene de un país minero, de un país petrolero, donde de pequeño estamos oyendo que la teoría es paja, con desprecio. Eso es teórico, lo dice. Ese es lo que es un teórico, puede decir, ese es un charlatán. Ese es el valor que me vienen a decir a mí que no hay nada más útil que una buena teoría, donde he aprendido en la convivencia social que es charlatanería el que habla de teoría. Es por eso que tenía que dilucidar, me puse a dilucidar ese enigma a través de la reflexión en la teoría. Claro, después entendí que la teoría es lo que tenemos aquí para poder interpretar. Y según el tipo de teoría que tengamos, interpretamos. Claro, ustedes me dicen, claro, depende. A veces interpretamos con valores, interpretamos con prejuicios, interpretamos la realidad con sistemas de creencia. Ahí tiene la utilidad social de la religión. La religión nos da explicación, interpretación. Si yo quiero saber qué es el arco iris, me voy a la Génesis 9, y la Génesis 9 me explica qué es el arco iris. Veanla, pero ya la teoría, estamos hablando de la teoría científica, que es la aproximación más cercana a lo que la cosa es, a lo que el objeto de estudio. Entonces, si uno anda con una teoría equivocada, anda equivocadito por la vida. Entonces, eso es lo que quería decir Anatol Rapoport. No hay nada más útil que una buena teoría, porque la buena teoría es la que te permite captar el objeto como es. Usted me dice, bueno, ¿y por qué captación? Es que nosotros vamos a investigar y vamos a investigar. Y captar es nuestro derecho vernáculo, nuestro derecho a captarlo como es. Analizarlo. Porque esto es un instituto de investigación. Entonces, claro, cuando estábamos en esta reflexión, y lo vamos a mostrar, ¿cuál es la mejor teoría para interpretar el derecho? ¿Cuál es la mejor teoría para interpretar nuestra realidad social y nuestro derecho dentro de nuestra realidad social? Objeto de investigación general. Porque recuerden que para obtener el título tenemos que presentar un trabajo de especialización, de maestría. Cuando tengamos nuestro doctorado, tienen cada uno características distintas y tienen diferentes niveles de producción de conocimiento. Para empezar con una especialización no podemos. Tenemos que empezar con la descripción del objeto. Tenemos que aprender a explorarlo, tenemos que, en fin. Bueno,
nosotros tenemos un protocolo, estamos reelaborando, estamos pensando, retomando. Antes teníamos con mucha exigencia, la realidad nos está señalando que un momentico hay que tomar otra vía. Pero bueno, para terminar esto, claro, logré y a partir de ahí empecé a dominar la categoría, el concepto. Estamos en el campo de las categorías, el campo de los conceptos, el campo de las definiciones, en el campo de las conceptualizaciones, pendiente a captar el peso específico del concepto. En este caso, el ejemplo es la teoría. Esto nos llevó a hacer un estudio comparativo de las diferentes teorías existentes sobre el derecho. ¿Qué quiero decir con esto para la reflexión? Que el derecho es objeto de estudio. El derecho es no solamente objeto de lo existente, aprendernos de memoria, sino que el derecho, junto con otros fenómenos sociales, como la religión, uno de los fenómenos más importantes en el campo de la cultura y de lo social, para poderlo investigar, reflexionar y producir conocimiento sobre él. Y nuestro país necesita abogados, muy buenos técnicos, pero al lado de ser muy buenos técnicos, con una formación más integral, un buen jurista es lo que necesitamos aquí. Es decir, que pueda producir conocimiento sobre el derecho nacional, sobre nuestras normas, sobre las relaciones, interrelaciones de nuestras normas con la sociedad, del cambio y la transformación en lo jurídico. Si las condiciones reales permiten o no permiten avanzar. Y si nos permite avanzar, no son 10, 15, 20 transformaciones, sino son 7 transformaciones. Eso lo marca ¿quién? Un intelectual. Lo marca el diagnóstico de la realidad social. ¿Y quiénes hacen el diagnóstico? Investigadores. Hay investigadores en un instituto en el campo de la comunicación, investigan la comunicación. Hay investigadores en el campo de la conducta humana. Hay muchos investigadores en el ámbito social de la economía o de la producción o de la distribución, en cualquiera de las ramas. Y no se han dado cuenta que en nuestro ámbito son muy pocos los investigadores. Y el país urgentemente clama por investigadores. Pero cuando vamos a debatir a nivel internacional, necesitamos no solamente un abogado técnico que maneje bien el derecho internacional, en fin, o la estructura o funcionamiento de un órgano internacional, sino que esté a la altura de los investigadores que mandan los otros países. Una necesidad de Estado, una necesidad de sociedad. Experiencia. Toda una vez que iba a representar a Venezuela, nos estaba construyendo la patria grande, en Argentina, tuve que ir en el mercado latinoamericano, y
y estábamos discutiendo el problema de la producción de conocimiento jurídico, ¿no es cierto? ¿Cómo íbamos a producir el conocimiento para poder alimentar como punto previo la política pública de esta nueva institución? Así sepa hoy Dios, nosotros tenemos en Sao Paulo un instituto que tiene por objeto de estudio del derecho y tenemos 198 abogados nada más investigando. Ponemos el instituto a la disposición de esta institución. Porque para mí decirle no, se puede ser el instituto de Brasil y provocan conocimiento para Brasil, pero eso no se puede ser el instituto para América Latina. ¿Por qué? Imagínate, se hubiera impuesto Brasil a los demás países de América Latina. Estábamos comenzando con este instituto. Yo no podía decir, mira, no, digo, el instituto de Venezuela es el que va. Estábamos comenzando, estábamos dando los primeros pasos, ¿no? Como todo comienzo, la dificultad cuando nace algo nuevo, ¿no? Los pasos. Entonces, esa experiencia que vamos tomando, vamos tomando conciencia de las necesidades en nuestro ámbito. Les decía que estos criterios, además de gramatical, el lógico y el sistémico, está el elemento histórico. Ya vamos a ver por qué y cómo hemos nosotros sistematizado en un paradigma de investigación. Sabemos que la jurisprudencia nos ha enseñado es arte y técnica, cuyo objeto es estudio de la interpretación judicial del derecho positivo, con fines predictivos, para facilitar la labor de los abogados, de los jueces y de los otros operadores del derecho. Claro, tenemos el derecho, con el derecho podemos predecir. Si se comete tal acción, sabemos muy bien cuál es la pena. Esa acción es lo que llamamos condiciones iniciales. Cuando las subsumimos en la ley, sacamos conclusiones. O sea, permite predecir. El derecho se interesa de valores también. Y esto es muy importante. Eso nos lleva a una división. ¿Qué papel juegan los principios de la Constitución del 99? Si se aplican, si no se aplican. Si el preámbulo se aplica o no se aplica. Nosotros tenemos una sentencia de la Constitucional. El derecho se interesa de valores como lo justo, lo valioso, lo defendible. Por tal razón, como ha dicho Karl Larens, abro comillas, estamos frente a una ciencia comprensiva que pretende interpretar las normas jurídicas y las instituciones del derecho positivo. Cierro comillas. De la interpretación de las normas y de los principios del ordenamiento jurídico es un momento esencial de toda nuestra experiencia jurídica. Ahora bien, la interpretación del derecho es una operación global que no puede situarse exclusivamente en el plano de las interpretaciones de las normas jurídicas. Como decía Hierro, comillas, el derecho está allí para realizarse. Es indudable que la hermenéutica jurídica adquiere todo su sentido, no solo en la fría contemplación de las normas, sino desde luego de su vinculación, repito, de su vinculación a los acontecimientos sociales merecedores de consideración por el derecho. Por eso, la interpretación del derecho no puede considerarse exclusivamente como una operación intelectual desligada de todo tipo de consecuencias relevantes en el funcionamiento de la realidad social. Las reglas jurídicas prescriben siempre obligaciones, es decir, deberes jurídicos para las personas y para los grupos. Decía Fichte, el fundamento del derecho natural según los principios de la doctrina y la ciencia. El derecho es la condición que permite la intersubjetividad
como reconocimiento recíproco de los individuos de sus derechos y deberes. Por tal razón, este instituto de investigación y posgrado propicia líneas de investigación dirigida a descubrir cuáles son las influencias extrajurídicas sobre los procesos jurídicos de decisión. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos los procesos jurídicos de toma de decisión, de construcción de instrumentos jurídicos, la sentencia, y nada más le damos una lectura jurídica, como nos enseña el derecho positivo, que nos dice la justicia aplica la ley, una concepción recta y válida. Nosotros podemos ver en la realidad cómo existe una serie de factores extrajurídicos que están presentes en la sentencia. Pero si nos quedamos en formalismo jurídico, nosotros no vemos esto. No se ve en la realidad. Una cosa es, como decimos que se construyen sentencias, nos la enseñan, y otra cosa es cómo se construye sentencia en la realidad. Que si interesa este problema de ver las influencias extrajurídicas en una sentencia, tenemos la etnografía como metodología para estudiar esto. Esto está, un cuento. Cuando, en sentido general, queremos cómo se comporta la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Vean este concepto, ¿no? La ciencia, el concepto, no solamente que aquí está la teoría científica, sino que es la ciencia en la realidad. Estudiar la ciencia en la realidad es cómo se comportan los científicos, las conductas de los científicos. O sea, es un fenómeno real, fenómeno material, se puede observar. Entonces, por lo general, cuando se estudiaba la ciencia, eran más o menos conceptos abstractos que nacían del razonamiento, del movimiento de la idea sobre la idea, sin salir afuera, sin observar nada, pero construyendo ese sistema interpretativo. Hace unos años, un francés, Bruno Latour, digo, yo no voy a seguir estudiando la ciencia de manera abstracta, teórica, de manera axiológica, sino la voy a estudiar empíricamente. Y se metió en los laboratorios, se puso una bata y entró a observar el comportamiento de los científicos. Y su investigación interesantísima, demostró que como se dice que se construye la ciencia, no es como de verdad se construye la ciencia. ¿Me explico? No, que la ciencia se construye primero, hay que tener un problema y después tenemos que tener la claridad de los objetivos y después tenemos que tener un marco de referencia y después elaboramos la hipótesis o conjetura y después esta hipótesis. Ahí están todos los manuales de metodología. Cuando él investiga, ninguno de los científicos aplicaba el método de la ciencia. Eso es lo que yo quiero decir, ¿ve? Esto que le estoy diciendo, cuando trasladamos por analogía esto al campo del derecho, porque nosotros tenemos que entender el derecho tal como es, no como nos dicen que es. ¿Por qué? No tiene el derecho de andar confundido en la vida. No quiero decir, si le digo el porcentaje de sistemas de creencias que hay en el sentido de cómo andamos un 99% sumergidos en el mundo del error. No quiero meterme con eso, pero por lo menos hay que hacer el esfuerzo.
todos los aparatos de estructuración, y más ahora con el teléfono ese. Sí. Y sí, es importante ese fenómeno, ¿no? Claro, en el instituto tratamos de salirnos de eso, ¿no? Dejar un poco el cerebro conectado a la máquina. Vamos a discutir y a pensar. Vamos a dejar la máquina un poco afuera. Además, la máquina no nos deja pensar, piensa por nosotros. Nosotros lo que hacemos es pedir. Sí. Esas cosas de acá, eso, y sobre todo ahora, que hay que ver el desarrollo tecnológico en el campo del derecho. Nosotros vamos a comenzar dentro de unos meses, pero no aquí, sino en el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, una reflexión sobre los valores de las técnicas aplicadas en el ámbito jurídico. Una maestría para los países de Iberoamérica, ya tenemos montado ya listo, para que vean. Para el mes de mayo vamos a, pero bueno, hay que pensar sobre eso. La idea es que no podemos seguir andando rueda libre. Rueda libre. Esa, como vean bien, la invitación, ¿ves? Para que ustedes tomen la decisión. Esa es como la invitación, ¿no? La invitación. Yo le decía, bueno, al final ponemos los ejemplos para poder argumentar la razón de ser de las afirmaciones que estamos haciendo en la mañana de hoy. Consideramos que el derecho solo puede comprenderse, vea, ya estamos hablando no aplicar el derecho, comprender el derecho, es diferente. Venimos formados para aplicarlo. Aquí no, aquí vamos a dar un salto para comprender el derecho. Como producto de un proceso histórico social. No podemos nunca olvidar el estrecho entramado que conecta el derecho con las demás estructuras sociales. El nexo funcional en el que se expresa, evidenciando la relación existente entre la realidad social y la realidad jurídica. ¿Y saber qué sentido tiene eso? Algo muy simple, porque la teoría con que nos formamos no construye este nexo, no construye este vínculo. Cuando estudiamos el formalismo jurídico, autonomiza el derecho de los demás espacios sociales. Por eso es que explicamos el derecho, lo que le decía. Y ya yo estoy adelantando cuál es la postura del instituto. Sí, si podemos llegar a una primera conclusión, sin explicarla, es que nosotros no podemos estudiar el derecho sin relacionarlo, interconectarlo con las demás dimensiones sociales. Porque las dimensiones jurídicas, o la dimensión jurídica, o la norma, no se puede entender sin la relación y la articulación con la demás, con la política, con la ética, con la moral, con la economía. Con un ejemplo. Los que van a trabajar proceso social del trabajo. Lo que vamos a estudiar es derecho laboral. Nosotros no vamos a estudiar derecho laboral como lo estudiamos en memoria de la norma. Vamos a ver el derecho laboral dentro de un contexto, porque el derecho laboral no se escapa de las contradicciones capital-trabajo. De una manera diferente, no se escapa, así quisiéramos hacerle escapar. O sea, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la realidad. Claro, esta afirmación mía ustedes la pueden comprobar empíricamente como la vienen comprobando nuestros estudiantes y nuestro equipo de profesores en esta especialización. Es decir, construyen la verdadera adecuación
entre la representación, es decir, la norma, el pensamiento, la teoría, el concepto, y lo representado, la realidad. Ahí está eso, en los campos de investigación. Que no vamos a estudiar, sí, vamos a estudiar derecho laboral. Y por eso también nos quedamos, pero también tiene que ser un debate. Hay que venir a la idea de que hay que reflexionar, pensar y decir las cosas y discutirlas. Es decir, construir colectivamente, en este paso, construir la patria, de construir la sociedad, en una dimensión que es la dimensión de las ideas, la dimensión del pensamiento. No quiero decir que las ideas guían y orientan la práctica y la conducta y la concreción. Definen los lugares que las estructuras sociales ocupan grupos, clases, individuos en el desempeño de sus diferentes roles, el desempeño de sus diferentes tareas. Aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Vean bien, cree y legitima el orden. Nosotros podemos ver, esto es un pequeño ejemplo nada más para que vean. Uno dice orden, pero también puede ser el desorden, ¿no? No, por ejemplo, un ejemplo histórico, se pueden sacar ejemplos, poderlos ver a través de la historia. Pues la idea es que estas afirmaciones se llenen de contenido, o sea, de evidencia. De evidencia. Por ejemplo, agarremos la revolución de 1789 en Francia. La revolución francesa. Veamos las instituciones, veamos el conflicto, vean el problema del orden. El problema del orden, creo que es social. Bueno, en ese momento existían tres modelos con propuestas diferentes de lo que debería ser el orden en una sociedad. Claro, ustedes se imaginan el desorden que crea la Revolución Francesa en 1789. Ustedes se pueden imaginar cambiar una estructura y unas relaciones sociales mantenidas por un orden jurídico feudal a una nueva relaciones sociales para construir un nuevo orden que traía como consigna en sus pensadores el concepto de orden y progreso. Estoy hablando de Augusto Comte. Es decir, así como existían los teóricos que planteaban la manera de organizar la sociedad desde el punto de vista de esa nueva sociedad burguesa que estaban haciendo, que proponía nuevas relaciones sociales en todos los ámbitos sociales. En la producción cambiaba, ya no era el orden feudal, ya no era el ciervo de la breva, donde nacía el obrero como producto histórico del 1700. Y nosotros podemos ver un debate entre modelos diferentes, con propuestas de orden y organización social diferentes. Por un lado, la naciente burguesía, es decir, esos señores que vivían en el Burgos, en los alrededores de la ciudad-estado, proponían un modelo. Ahí lo podemos ver, los textos de Henry de Saint-Simon, podemos ver los textos de Augusto Comte, nacimiento del positivismo en las ciencias sociales. Pero paralelamente ese no era el único proyecto. Ahí existía la propuesta para volver al antiguo orden, a la paz y a la calma de la época feudal. Ahí están los textos de Donal, están los textos de Demestre, que decían, no, tenemos que volver al ancien régime, tenemos que volver al antiguo régimen. Están chocando dos proyectos de orden. Pero ese no era el único proyecto. Así como existían los intereses de organizar una sociedad desde una concepción feudal, monárquica, eclesiástica, y así como existía ese modelo
de una nueva clase social que estaba surgiendo, que eran los burgueses, los del burgo, a través de un capitalismo comercial que necesitaba el derecho liberal burgués, que necesitaba nuevas instituciones y las proponían. Esta debe ser el derecho que debe organizar la sociedad. Estaban haciendo una nueva clase, que era la clase obrera. Y la clase obrera, a través del pensamiento de pensadores anárquicos, como Bakunin, como Proudhon, el pensamiento como el de Carlos Marx, como el de Federico Engels, proponía otra manera de concebir la organización y las relaciones sociales de su época, y otra manera de concebir el orden y el progreso. Y cuando uno lee el libro, Fomento Conte decía, no, un momentico, este país tiene que estar dirigido por la burguesía, por los empresarios, que son los nuevos dirigentes que están haciendo. Carlos Marx le dijo, no, tiene que ser dirigido por la clase trabajadora. Y de manera inconsciente, de manera inconsciente nosotros nos la pasamos relacionando. Lo importante es tomar conciencia de la construcción de relación. Simple como esto. Ya, también hay muchas, las relaciones son instintivas, lo vemos en el campo de los animales. Aquí lo que pasa es que tomamos conciencia y reflexionamos sobre la construcción de vinculación dentro del campo de investigación. Cuando uno viene y dice, va a salir de la casa y se devuelve y agarra el paraguas, sin darse cuenta, automáticamente, sin pensar mucho, que relaciona el tiempo con la lluvia. Claro, estas son muy instintivas, muy tierra a tierra, como dicen. Imaginémonos el campo de la microfísica o de la física cualitativa o cuantitativa, y traslademos esto a las relaciones sociales. Estoy aquí señalando unas vinculaciones que nos las ocultaron en nuestra facultad de Derecho. No las ocultaron. Se tuvo que y esto es importante, el campo de la investigación hay que ser curioso, hay que curiosear. También una característica de ustedes solamente. De todo. La curiosidad. Ahora, si estamos, óigame bien, si estamos conformes y tenemos respuesta a todo, o sea, si tenemos ya, estamos claros, tenemos respuesta a todo, no hay que investigar nada. Hay palabras mágicas que explican todo. ¿Qué pasó? Porque fue por tal cosa. Y lo mismo sirve para, en el caso del tótem, del tabú, de los conceptos mágicos, explicar las cosas. Aparte de la fe, se respeta que es un sistema de creer por fe, no por racionalidad. Tiene el concepto de Dios. El concepto de Dios no sirve para todo, nos explica todo. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios lo quiso. ¿Por qué no pasó? Porque Dios no lo quiso. Es una palabra mágica. Y eso, para tener esa explicación no se necesita estudiar, ya se tiene la respuesta. ¿Ve? Y así podemos poner miles de ejemplos en la historia de la humanidad, cómo hemos construido conceptos, en este caso, que nos ayudan a explicar. Cuando la religión es interesantísima como sistema de explicación. Poniendo el ejemplo del arco iris, lo podemos ver no solamente en la religión, sino en la óptica, la descomposición de los rayos solares. Vean, son dos explicaciones diferentes. Y así podemos comenzar a poner algo que es bellísimo, amor, que para encontrar explicación, la mitología. No solamente la mitología griega. El otro día estaba leyendo un mito de nuestra historia aborígene sobre el nacimiento de la noche. El origen, el fenómeno de la noche. ¿Cómo explicar el fenómeno de la noche? Una canoa que se volteó y de la tapada salió el corcho y la oscuridad salió de la tapada.
Imagínate qué bonito. Entonces tú te pones a ver la oscuridad que hay dentro de una tapada con corcho, ¿no? Y cómo sale. Ahí tienes el mito, es una forma que nos hemos construido nosotros para construir explicaciones en otra forma. Existe al lado de la ciencia, existe la religión, existe el mito, existe el sentido común, existe el conocimiento ordinario, en fin, hay diferentes formas de explicar. Lo que pasa muy otra afirmación, toda que las tesis son los puntos de partida. El punto de partida es los fundamentos. El punto de partida es que el derecho, los sistemas jurídicos, son parte de la sociedad. Son instituciones producto de un determinado tipo de sociedad. A la ley social, y podemos comprenderla estableciendo los vínculos sociales. Por eso es que empecé a explicar el concepto de inteligencia y de vínculos, de relaciones, ¿no? Las relaciones sociales, las relaciones de poder, toman formas y son efectivas en una sociedad que pretende mantenerse, reproducirse, solo a través del derecho. Esto es importante porque estamos ya viendo el derecho como instrumento de reproducción de lo social. Es decir, hemos visto que el derecho obstaculiza los cambios sociales. Entonces, esto tiene que ver con las relaciones de fuerza y las correlaciones de fuerza. ¿Cuándo puede mutar el derecho, cambiar el derecho? Cuando se tiene la suficiente fuerza para cambiarlo. Entonces estamos relacionando o para perpetuarlo. Hay otros que dicen que esto no se puede cambiar. La ley del trabajo tiene que ser así. Vean bien, y hay propuestas ahorita que modificar la ley del trabajo de parte de sectores, ¿no? Me han dicho, lo primero cuando lleguemos al poder va a ser cambiar la ley del trabajo. Y lo primero que vamos a hacer va a ser una nueva constitución. Vean, eso es un hecho social. No lo vean como hecho sentimental o hecho político, véanlo como fenómeno. ¿Por qué se da esto en la sociedad? Estas son las preguntas, el porqué de las cosas. Uno tiene que estar reflexionando sobre la razón de las cosas. Y si no razona, tenemos el teléfono, el WhatsApp, que nos digan cómo son las cosas. Que nos explique, sobre todo ella quería explicaciones en el campo de la geopolítica. Explíqueme cada cosa práctica. Ahora, los estudios jurídicos no pueden fosilizarse. Esta es la invitación. Repito, los estudios jurídicos no pueden fosilizarse. En el análisis de las instituciones ya superadas históricamente. No podemos ignorar los procesos de transformación en Venezuela que dan lugar a nuevos fenómenos jurídicos originados por el actual desarrollo sociopolítico nacional. Pensamos, por ejemplo, en la revolución judicial, en los jueces de paz. En el proceso de transformación sociopolítica que se vive en Venezuela, el derecho constituye un eficaz instrumento para el cambio social como consolidador de las nuevas relaciones sociales en curso. Bien, es necesario reintegrar las instituciones jurídicas al interior de las contradicciones sociales. No estudia derecho no ve las contradicciones sociales. ¿Por qué? Porque están cosificadas. Las relaciones sociales son estas. Y hay, por ejemplo, un fenómeno que tenemos que estudiar, que lo hemos descuidado, que es lo que yo llamo el derecho positivo no vigente. Que es positivo, pero nadie, no está vigente, nadie lo cumple. No, por ejemplo, nosotros nos adelantamos con una serie de leyes. Esa serie de leyes a veces no se cumple. Es positivo, pero no está vigente, no tiene vigencia en la realidad. Entonces vean que ahí hay un movimiento con el tiempo, con el análisis de la investigación social. Entonces, repito, es necesario reintegrar las instituciones jurídicas al interior de las contradicciones sociales. Bueno, aquí tiene otro
Hay teoría, hay ideología también, que no nos permite ver las contradicciones sociales. La tiene ahí y no la ve. Lo que pasa es que las contradicciones sociales tienen pico, suben, bajan. Nosotros hemos vivido en los últimos 29 años una agudización de las contradicciones sociales a nivel nacional y a nivel internacional. Y antes, profesores de globalización y derecho, todas las mutaciones y transformaciones en el campo del derecho internacional y todas las acciones para cumplir el derecho internacional y la ineficacia e ineficiencia de los organismos internacionales. Es una investigación que tenemos que tenerlo muy claro, muy claro. ¿Por qué? Porque estamos metidos en contradicciones, en una lucha política con un monstruo, pero tenemos ahí, así, a ver cómo nos vienen a chuparse el suelo, con una pila de venezolanitos que se lo van a administrar, que quieren administrarse. Tenemos un problema, vean, es un problema jurídico. Las sanciones son jurídicas. Hay que estudiar. Bien. Entonces se articula, vean, estamos articulando la geopolítica, la construcción de las nuevas relaciones sociales dentro del proyecto globalizador, dentro de la estrategia neoliberal o post-neoliberal. Y hay un contexto. Y tal las investigaciones. Bien. Repito, es necesario integrar las instituciones jurídicas al interior de las contradicciones sociales y de las relaciones histórico-materiales y restituir a las clases subalternas populares en nuestra Venezuela la capacidad creativa de la historia. La Venezuela contemporánea necesita de un abogado reflexivo. Cuando digo abogado o abogada, repito, un abogado reflexivo, reflexiva, sensible al acontecer sociopolítico, y crítico y comprometido y responsable socialmente de sus actuaciones y de sus decisiones. Junto al paradigma vigente de la ciencia jurídica, que supone la posibilidad de una ciencia del derecho aplicada sobre las estructuras formales y lógicas de las normas y de los ordenamientos jurídicos, es necesario institucionalizar un nuevo paradigma que, partiendo del carácter ideológico del derecho, intenta invertir el contenido social conservador que ha caracterizado el empleo tradicional del derecho en nuestra sociedad. Así el derecho pasaría a desempeñar una función progresista en los procesos de cambio social en Venezuela. Por lo tanto, nuestro instituto debe promover una crítica materialista de las categorías jurídicas para organizar sobre nuevas bases las relaciones sociales en Venezuela. Porque como dijo en algún momento un filósofo francés, que es Jacques Derrida, la única noción indeconstructible es la esperanza de la justicia. Bien, sintetizando lo que acabo de señalar, este es una institución que todos nosotros debemos dar al servicio de la sociedad venezolana, sobre todo de los sectores más desprotegidos, de los sectores más débiles. Debemos responsabilizarnos en este momento histórico, es decir, conciencia de la etapa que nos toca vivir.
Debemos responder a nuestra sociedad, a sus problemas, a través de la investigación y elaborar propuestas, partiendo de un diagnóstico de nuestra realidad, elaborar políticas públicas, planificarlas, para que pueda guiar nuestra acción. La acción de las transformaciones, la acción del gobierno, para poder avanzar en la búsqueda de la justicia y la equidad. Nuestros cursos, lo podemos decir, responden a nuestra realidad social. No están descontextualizados. Tenemos que seguir pensando en nuestro derecho, en nuestra cultura nacional, como parte de la cultura, como parte de la dimensión cultural. No estamos aislados de la realidad nacional. El derecho no es un ente abstracto, como mencionaba que es. Este instituto, lo que pertenece, un instituto al servicio del proceso liberador de nuestra patria, es decir, en esta lucha por la construcción de nuestra segunda independencia, una independencia de tipo económico, por nuestra soberanía, por nuestro Estado-nación, para que seamos nosotros los venezolanos los que tomemos las decisiones en nuestro país. Y cada día, con este proyecto, que a veces no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, porque cuando estamos hablando de la construcción del poder popular, de la nueva forma de Estado, lo que estamos es socializando el poder. Así como se socializa los bienes materiales de existencia, esto se está haciendo en Venezuela y no se está haciendo en ninguna parte del mundo. Y la construcción de las comunas, la construcción de estas nuevas formas, eso es socializar las decisiones, independientemente de los primeros pasos que se están dando, porque hay que ir paso a paso, sea el de los jueces de paz. Después tenemos que subir a los jueces municipales, a los jueces estatales, elegidos por la comunidad, y elegir una estructura del Poder Judicial en la que no solamente podamos elegir a nuestros jueces, sino que los podamos controlar. Que estén cerca, no estén por allá arriba. Eso es socialismo. El socialismo también es del poder. Cuando las comunidades comienzan a elegir en qué van a gastar su presupuesto, no lo está decidiendo una persona, sino la comunidad. Cuando la comunidad está diciendo se lo vamos a dar a fulanito, que es de la comunidad, para que construya la obra, es la comunidad la que está decidiendo. La Contraloría Social. Imagínate el trabajón que tenemos para construir todas estas cosas. Y cada uno de nosotros aportando, y cada uno de nosotros construyendo. Claro, para eso tenemos que dar las herramientas necesarias. Bien, lo que sí tenemos que tener claro, y lo tenemos claro los profesores de nuestro instituto, es que nuestra enseñanza debe estar acorde a las necesidades nacionales. Tenemos que conocer las necesidades nacionales y hacer propuestas. Aquí recordemos a nuestro maestro, Simón Rodríguez. Recordemos en aquella época, en la lucha por la forma de organización y las instituciones monárquicas, cuando dijo, inventamos nuestro nombre. ¿Por qué? Porque nos estábamos copiando las instituciones de otros países. Estábamos copiando las instituciones de la vieja Europa, del viejo continente. Esto es importante. Cuando digo inventamos, Ramos también dijo en ese momento que para construir repúblicas se necesitaban republicanos. Y nosotros, para construir una revolución, necesitamos revolucionarios bien
informado y consciente de los cambios y las transformaciones que necesita nuestro país en la búsqueda de la equidad y la justicia para todos. Es decir, es un conocimiento generado para su aplicación y vamos a ser bien rigurosos. No es la tesis por la tesis. Estamos tomando una serie de medidas, una serie de controles. No es la tesis para cumplir el rito, un rito para un diploma. Es la conciencia de lo que está invirtiendo nuestro Estado en cada uno de nosotros. Es importante eso. No es un collage, es lo que sacamos de internet. Tenemos todos los controles y vamos a ser bastante rigurosos. Por eso es que es un acto amigable en este instituto. Tenemos buenas relaciones y las vamos a ir mejorando. Es decir, presente la necesidad de nuestro país. Somos actores sociales. No caigamos en minusvalía. No, que eso se lo dejamos. Parlamento, eso se lo dejamos. No, cada uno de nosotros está montado en el caballo de la historia. Y tenemos que aportar cada uno de nosotros de nuestros lugares. Y en este lugar, en un instituto de investigación, tenemos que aportar en la praxis intelectual. ¿Qué vamos a producir? Vamos a producir conocimiento, explicación, soluciones a los problemas. Para eso tenemos, leanse el documento, no quiero alargar, no voy a alargar, está quitando supuestos y puntos de partida del instituto. Su compromiso, repito, con la sociedad. Con la sociedad y los instrumentos con los que vamos a trabajar. Por algo muy simple. La manera de concebir el derecho. Eso es lo que se conoce con el nombre aquí en el documento, en la parte filosófica, la concepción ontológica del derecho. O sea, cómo definimos y cómo conceptualizamos el derecho. Es de manera diferente a como la vimos en la introducción al derecho. Aquellas definiciones, yo la repito cada momento, aquellas definiciones, el derecho es el derecho en cuanto tema de regulación de la vida social como posición a los sujetos vinculados. Me la aprendí de memoria y no la entendía. No voy a entender por la abstracción. Así sé qué papel cumple el derecho en la sociedad, qué función cumple el derecho en la sociedad, qué funciones cumple el derecho en la sociedad. Como reproductor para que nadie cambie, pero también como proceso de liberación para que cambie. Y es ahí, vamos a decirlo fundamentalmente. Claro, quien está de acuerdo que para que las cosas no cambien, no tiene nada que buscar. No tiene nada que buscar, pues. Está todo bien, no hay nada. Pero ahí donde está. Bueno, ese es el aporte que esperamos de ustedes. Muchas gracias por su atención.